Muy bien, entonces la mayoría confirma recibir en forma normal el audio, aunque una persona responde no, pero no debería responder si no escucha nada, ¿no? Pero bien, entonces cualquier dificultad técnica, entonces la hacen conocer oportunamente. Entonces en esta última parte es importante y necesario definir lo que es velocidad de reacción. Parece sencilla su definición, pero hay que comprender qué significa exactamente. Entonces, para poder definir lo que es una velocidad de reacción, hay que considerar la reacción. Y la reacción involucra especies químicas que reaccionan o se consumen para formar un producto. Y químicamente hablando, o físico-químicamente, se da en ambos sentidos, ¿no? En un sentido directo o en un sentido inverso, donde el producto se descompone en sus dos reactantes. Para eso tengo aquí una reacción establecida como ejemplo, la tercera en la estequiometría de la depositación química de vapor, y debemos concebirla de la siguiente manera. Cuando una molécula de silicio H4 se encuentra o se combina con una molécula de silicio H2, y como consecuencia de ese encuentro de esas dos moléculas se forma la molécula silicio 2H6. Eso se considera un evento de reacción molecular. Y lo que hace la velocidad de reacción, abreviada como R pequeña, es contabilizar esos eventos de reacción por unidad de tiempo y por unidad de volumen, porque eso se realiza en un espacio determinado debe estar contenido esas moléculas, por supuesto. Y si sucede de esa manera, eso se llama una etapa o una reacción elemental, ¿no? Ese encuentro ocurre un paso en un solo evento para formar el producto. Aquí tengo justamente enmarcados o contenidas esas tres moléculas, dos son reactantes y uno es producto. Entonces, para la definición de velocidad de reacción debemos englobar un volumen, como pueden ver, ¿no? Y ese volumen tiene que contener un número apreciable de moléculas para poder contabilizar esos eventos de reacción. No debe existir heterogeneidad en los eventos de reacción, en concentración, temperatura, esas cosas, y tampoco debe haber fluctuaciones, o sea, hay incertidumbre en la medición de cuántas moléculas hay adentro. Entonces, eso lo determina el tamaño del volumen, eh, la teoría del continuo, ¿no? En la mecánica de fluidos o fenómenos de transporte. En resumen, debe ser un volumen lo suficientemente pequeño para contener un número promedio de moléculas y que haya una homogeneidad en todas las propiedades termodinámicas, concentración, temperatura, energía interna y esas cosas. Y no puede ser grande de manera de que haya variación en esas propiedades, ¿no?, termodinámicas. Para hacerlo más fácil, estamos hablando de un orden de micrómetros a milímetros en unidades de longitud o de escala, ¿no? ¿Cómo hacemos el seguimiento de los eventos de reacción? Contando, y eso se llama avance de reacción. Sí, ¿no? El número de veces que ocurre ese evento de reacción. Pero eso tenemos que hacerlo en un espacio
o volumen, como ya dijimos, y también contarlo en un intervalo de tiempo. Entonces, básicamente, contamos un número neto de veces de esos eventos de reacción. Puede ser que en ese intervalo de tiempo delta t haya más eventos directos que inversos, en ese caso delta sí será positivo y por eso la velocidad de reacción también, ¿no? Entonces estamos hablando de delta sí, delta t, y con eso en mente la velocidad de reacción se define de esta manera, ¿no? Es una propiedad intensiva porque lo referimos a un volumen, ¿no? Donde contamos el número neto de eventos de reacción delta sí sobre delta t. Entonces delta sí puede ser positivo porque ocurren más eventos directos que inversos, puede ser negativo porque ocurre más eventos moleculares inversos que directos. Eso más o menos es una indicación de la dirección de la reacción, si es hacia los productos o hacia los reactantes. En el caso extraordinario de que delta sí sea cero, eso significa que hay igual número de eventos directos como inversos y prácticamente no observamos un cambio macroscópico en la variación de las concentraciones o de moléculas, ¿no? Y esa es una condición que se llama a veces el equilibrio dinámico, ¿no? Seguimos. Entonces recuerden, sí es un número que cuenta los eventos de cambio molecular o de reacción molecular. Por lo tanto, hay que tener las unidades de moléculas sobre tiempo sobre volumen. Pero hablar de moléculas es una cantidad grande, miles, miles, miles y miles de millones, entonces no es apropiado. Lo que podemos hacer es dividir eso entre el número de Avogadro para tener la unidad de mol, ¿no? Es decir, contabilizar una cantidad de moléculas y no moléculas individuales. Por tanto, las unidades de velocidad de reacción generalmente son moles sobre tiempo sobre volumen. Esto tiene que ver, repito, con el tamaño del volumen, ¿no? Entonces, no vamos a tratarlo desde el punto de vista de la identidad molecular de las especies químicas, es decir, tratar de describir las propiedades macroscópicas o termodinámicas desde un punto de vista molecular. Simplemente vamos a asumir que estamos hablando de un continuo, de un fluido continuo donde las propiedades son justamente homogéneas y continuas. Eso hablamos de la temperatura, concentración y esas cosas, ¿no? Y energía. Todo esto básicamente ya un poco he hablado sobre la escala de longitud que debe tener ese espacio. O sea que si tenemos un reactor del tamaño de una piscina olímpica, obviamente no es correcto definir la velocidad de reacción utilizando el volumen total de esa piscina, sino tiene que ser un volumen pequeño que contenga o satisfaga todos los criterios que hemos estado discutiendo. En la esquina de la piscina puede haber una temperatura, en el otro extremo otra. No hay la condición de variable homogénea e integral, ¿no? No debe haber una variación espacial en las cantidades termodinámicas. Esa es la definición correcta de velocidad de reacción. Y en la práctica no medimos eso. Ese es un concepto molecular. Entonces, en la realidad, en la práctica, lo que observamos o medimos es las velocidades a las que se producen las especies químicas. Y eso lo medimos directamente a partir de la concentración, ¿no?
Si hay variaciones en la concentración de alguna especie, estamos diciendo que se produce y obviamente ha sido ocasionado eso por eventos de reacción molecular. Entonces lo que medimos es la velocidad de producción R mayúscula y su definición es aquella velocidad a la que se produce una especie particular, ¿no? Debido a las reacciones químicas que ocurren. O sea, una especie química puede producirse a partir de una, dos o varias reacciones simultáneamente. Para entender eso mejor y cómo se relaciona velocidad de producción con reacción, ahí tenemos la reacción que habíamos definido, que habíamos utilizado para definir velocidad de reacción. Entonces, básicamente, hay que fijarse como un todo. Todo esto constituye un evento de reacción molecular. Y por lo tanto hay una velocidad de reacción que define esa transformación química, donde una molécula de silicio H4 se combina con una molécula de silicio H2 para dar una molécula de silicio 2H6. Eso está definido como una reacción de evento molecular y para lo cual describimos una velocidad de reacción R, aquí está. ¿Quiénes se producen en esta reacción? Tres especies. Se puede producir silicio H4, se puede producir silicio H2 y se puede producir silicio 2H6. Si el evento de reacción es positivo, o sea, R es positivo, por cada evento de reacción se produce una molécula o un mol de silicio 2H6. Por lo tanto, esa velocidad de producción del silicio 2H6 es directamente proporcional a R, ¿no? Por cada evento se forma un mol de ese producto. Para las dos especies reactantes será al revés, ¿no? Por cada evento directo que sucede o de reacción se consume un mol de cada uno. Entonces va a ser proporcional a menos R, por supuesto, ¿no? Aquí está. Entonces la velocidad de producción de silicio H4 es igual a menos R, la de silicio H2 también es menos R porque ambos son dos reactantes y se relacionan estequiométricamente con el coeficiente 1, por eso es menos R y del producto de esa manera. Entonces, la velocidad de reacción está asociada a la reacción como evento molecular y las velocidades de producción están relacionadas con cada especie. Esa es la diferencia. Tiene que haber tantas velocidades de producción como especies hay en el sistema. Entonces esto se puede escribir con notación matricial. Sería menos 1, 1 por R pequeño, aquí está. Entonces la velocidad de producción de especies básicamente es un vector columna que tiene como elementos la velocidad de producción de cada especie respectivamente. Es el producto de dos matrices. Para el ejemplo, la matriz estequiométrica es menos 1 y 1, aquí está. Y la velocidad de producción es menos 1 por R, ¿no? Si observamos estas matrices, mu y esta matriz que aparece aquí abajo, básicamente son iguales, pero con la diferencia que una es la transpuesta de la otra. Volvamos al ejemplo del desplazamiento de gas de agua. Tengo tres reacciones, 1, 2, 3. Por lo tanto, necesitaríamos tres velocidades de reacción. Aquí lo voy a anotar. R1 para la primera reacción, R2 y R3. Porque tenemos tres eventos de reacción molecular.
Tenemos 6 especies, por lo tanto debe haber 6 velocidades de producción. Haremos un ejercicio, ¿no? Empezaremos con el hidrógeno atómico. En la primera reacción no se forma ni consume, por lo tanto su contribución es nula, ¿no? 0 por R1. En la segunda reacción, por cada evento de reacción molecular se consume un H, por lo tanto es proporcional a R2 negativo, ¿no? Recuerden que esto es R1, esto es R2 y R3. Y en la tercera reacción se forma, entonces proporcional a 1 por R3, ¿no? Entonces aquí surgen coeficientes naturales, 0, menos 1 y 1, multiplicado por R1, R2 y R3 respectivamente. Lo mismo para el hidrógeno molecular. En la primera reacción, proporcional, 1 por R1. En la segunda reacción, proporcional, porque es producto también, más 1 por R2. Y en la última, que no interviene, 0. Aquí aparece 1, 1 y 0. Si vamos construyendo cada velocidad de producción, tendríamos 6. Aquí están, para cada especie. Y vamos a obtener esta matriz de coeficientes, ¿no? Estas dos ya las vimos en los ejemplos concretos, pero haciendo el ensayo o el ejercicio para las restantes especies deberían completar esos factores o esos números. Todo multiplicado por esta matriz R1, R2 y R3. Todo siempre en notación matricial como hemos aprendido. Esta es la representación estequiométrica, la que estoy señalando, que ya la debemos saber manejar. Aquí está la matriz new. Y el vector de velocidades de producción acabamos de también construirlo, donde aparece esta matriz, ¿no? Si compara uno estas dos matrices, una es la transpuesta de la otra. O sea, que tienen la misma información. Entonces, es suficiente conocer la matriz estequiométrica para poder calcular las velocidades de producción a partir de las de reacción. O sea, la velocidad de producción no es nada más que la transpuesta de la matriz estequiométrica por una matriz R de velocidades de reacción. Eso es sencillo, ¿no? Entonces estamos condensando el resultado de todo ese análisis en esta ecuación bastante sencilla y simple. Bueno, entonces a partir de esa relación se pueden hacer ciertos cálculos en el análisis de velocidades y de reacción y producción, y es lo que vamos a analizar lo que resta, ¿no? Empezaremos con el caso más sencillo. Suponemos que conocemos las velocidades de reacción R. Volveré un poco. Estas. Suponemos, digo, ¿no? Porque en teoría son eventos de reacción molecular que no los medimos directamente. Pero para los cálculos de análisis y diseño, partimos de conocer las velocidades de reacción. Entonces, conociendo la matriz estequiométrica, es fácil calcular las velocidades de producción. Esa es simplemente una tarea de multiplicar dos matrices. Eso es un problema muy simple. Esta es la matriz estequiométrica
de la reacción de desplazamiento del gas de agua. Esto lo conocemos, esto lo obtenemos del análisis o la representación estequiométrica del conjunto de sistemas de reacción, ¿no? Bueno, el tema de las velocidades de reacción se posterga hasta los últimos capítulos, pero deben tener una idea que depende de la temperatura y concentración. Ahora solo asumimos que en algún momento, en algún punto del reactor, en algún espacio, en algún tiempo, adquieren ciertos valores, ¿no? Como ejemplo, vamos a suponer una situación simple y sencilla, donde R1 vale 1, R2 vale 2 y R3 vale 3. O sea, prácticamente, pueden poner cualquier número, ¿no? Pero esos son los más sencillos. Todos son positivos, o sea que cada reacción implica un evento directo, ¿no? Neto de reacción. ¿Cómo calculamos las velocidades de producción? Simple. Multiplicamos esta matriz estequiométrica transpuesta por 1, 2 y 3 y tenemos estos valores. Ustedes pueden verificarlo, comprobarlo y encontrarán que la velocidad de producción de H es 1, o sea, se forma. La velocidad de producción de hidrógeno molecular es 3, también se forma con mayor velocidad, por supuesto. La velocidad de producción de OH es menos 1. O sea que se consume como producto de las tres reacciones. De H2O menos 3 se consume a mayor velocidad, de CO2 se consume y de CO2 se produce, ¿no? Entonces, ese cálculo, esa operación es muy sencilla, es multiplicar dos matrices. No debería haber problema alguno. Pero justamente para hacer un análisis de un diseño, de un conjunto de reacciones químicas, necesitamos conocer las velocidades de reacción. Y en la práctica se parte al revés. Lo que medimos o lo que observamos son las velocidades de producción, ¿no? Si ustedes ven a un reactor realizando sus trabajos, lo que estamos midiendo a la salida son velocidades de producción, ¿no? Entonces, esta tarea consiste justamente en estimar o calcular las velocidades de reacción a partir de las de producción, ¿no? Aquí. Bueno, por aquí debemos hacer una pequeña simplificación, no simplificación, sino un pequeño análisis que tiene que ver con la independencia lineal de las reacciones, que ya lo hemos analizado. Ya dijimos que el conjunto de tres reacciones no era independiente. Básicamente una reacción de cualquiera se puede escribir como combinación de las otras dos restantes. Entonces, matemáticamente, eso no nos va a conducir a nada, ¿no? Porque hay una información redundante, ¿no? Y eso va a causar una inconsistencia en los algoritmos matemáticos empleados. Obviamente eso se salva cuando postulamos o formulamos un modelo cinético, que ahora no lo estamos haciendo. Entonces, cuando formulamos un modelo cinético, eso se compensa con la reacción o estequiometría extra que necesitamos para la descripción correcta de las tres reacciones. Entonces, como no es el caso, nos quedamos con dos reacciones, la primera y la segunda, para hacer este análisis, ¿no? Porque matemáticamente la tercera no tiene, no es que no tenga importancia, sino que nos va a conducir a una inconsistencia matemática posterior. Entonces,
son dos reacciones, la primera y la segunda con las que nos quedamos. Si escribimos la matriz estequiométrica de estas dos reacciones, tendríamos esta matriz. Sería la transpuesta por ED1 por ED2 para las velocidades de producción. Vamos a asumir primero que el valor real de R1 y R2 fueran 1 y 2. Ahí está. Por lo tanto, la velocidad de producción de ese conjunto de dos reacciones independientes será esta matriz. Entonces, en la práctica deberíamos ver, observar, medir estos valores, ¿no? Pero eso no sucede. Generalmente en la práctica hay error humano, hay error instrumental, hay error analítico que nos impiden medir estos valores exactos. Generalmente medimos una estimación, una aproximación a estos valores reales. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que el primer valor tiene un error de menos 2,1. Aquí está. Bueno, obviamente ninguno será exacto, pero este es para empezar, ¿no? Entonces, en la práctica lo que medimos son estas velocidades de producción con error, y aquí lo señalamos para uno en específico, que es el hidrógeno atómico. Entonces, básicamente podemos formular 6 ecuaciones, porque aquí hay 6 velocidades de producción, y podemos calcular en teoría 3, no en este caso 2 velocidades de reacción o que son 2 incógnitas, ¿no? Y eso en matemáticas o en el álgebra lineal sabe muy bien que eso es un problema o sobreestimado, ¿no? Porque hay más ecuaciones que incógnitas. O sea que no hay una solución exacta, básicamente. Pero ese problema matemático ya se ha estudiado. No tenemos una solución exacta por la naturaleza física de lo que hemos discutido. Es imposible medir experimentalmente valores exactos o reales, pero sí podemos hacer estimaciones o predicciones de los mejores valores. Y eso los estadísticos, los matemáticos ya lo han estudiado. Eso se llama estimación de los mejores valores. La técnica más empleada es la de mínimos cuadrados, ¿no? Donde el error del valor medido experimental con respecto a un valor teórico debe minimizarse para todos los puntos. Yo creo que tienen conocimiento de esa noción. Entonces tenemos esta ecuación matricial para la cual debemos resolver R minúscula, ¿no? La velocidad de reacción. Hay una teoría estadística, hay una teoría detrás también del álgebra lineal. ¿Cómo calculamos eso? Con esta fórmula matemática que está aquí abajo. Donde nu por nu transpuesta es una matriz, hay que sacar el inverso de esta matriz y multiplicar por la matriz nu por R, ¿no? Esta operación matemática garantiza el análisis de mínimos cuadrados para estimar los mejores valores de las velocidades de producción R minúsculas, ¿no? Entonces, no hay una solución exacta, pero sí hay una solución única. Y esos son los mejores valores que podemos estimar. En nuestro ejemplo, teníamos estas velocidades medidas, son 6. Si aplicamos la ecuación anterior que les he señalado, van a tener un valor R de velocidades de reacción estimados de 0,98 y 2,03. Recuerden que el real era 1 y 2, ¿no? Para comparar. Entonces, un pequeño error en la medición experimental nos conduce también a un error en la estimación de esos valores. Eso siempre sucede.
Pero ese es un escenario muy también idealizado, ¿no? En realidad, todos estos valores tienen error porque en la práctica así sucede. Por ejemplo, es un conjunto de datos medidos con error, esto es un segundo experimento, y etcétera, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos 6 mediciones hechas para 6 experimentos distintos, ¿no? Aleatoriamente. Si hacemos la operación, estimamos estos valores, ¿no? Observen que todos se acercan al valor de 1 y al valor de 2 respectivamente. Pero nuevamente, repito, no son valores exactos, sino estimados. Mejor sería verlo en una gráfica, ¿no? Estos puntos experimentales son el par de valores estimados para R1 y R2. Y el valor real está aquí, ¿no? Entre 1 y 2. Entonces, esto es un hecho también real en la práctica, que nunca un experimento nos va a conducir a la medición exacta de los valores. Y eso lo estamos viendo acá. Es como si tuvieran ahí al frente una pizarra o un juego de dados donde ustedes tienen que arrojar y apuntar donde marca X, ¿no? Es casi imposible dar a ese valor, pero sí vamos a dar aproximados o alrededor de esa X, ¿no? Entonces, tras todo eso hay una teoría estadística, matemática, que en realidad la deben conocer. Entonces, fíjense qué pasaría cuando hiciéramos 500 mediciones experimentales. Aleatoriamente obtendríamos esto, ¿no? Entonces aquí se obtiene, según la teoría estadística de probabilidad, una curva no, elíptica, una nube de probabilidades, como lo estoy señalando, que contiene obviamente la mayoría de los puntos cercanos al valor real, que es 1 y 2. Obviamente cerca de 1 y 2 está más densa esta curva de probabilidad, ¿no? Ustedes recuerden la curva estándar normal de probabilidades, ¿no? Que es mayor o alta o eh, en el centro, ¿no? Que es el valor real básicamente. Pero bueno, eso es todo. Eh, Sería bueno que verifiquen todos esos cálculos anteriores y sepan ahora la distinción entre velocidad de reacción y velocidad de producción, ¿no? Parece casi lo mismo, no, pero la diferencia es algo sutil, pero determinante, ¿no? Determinante. No sé si tienen alguna pregunta, consulta de todo lo expuesto.